estudiando el libro de Apocalipsis. No, ¿verdad? Estamos en el libro de Daniel. No se han olvidado, ¿verdad? En esta ocasión quiero hablar del versículo 5 hasta el final. En estos últimos versículos, si quieren tomen sus asientos mejor, para que estén muy cómodos. Quiero que hagamos en esta ocasión un ejercicio que es muy importante que ustedes lo graben muy bien en sus mentes y en sus corazones. Es tan importante la recta final del capítulo 12 del libro de Daniel que me interesa muchísimo que ustedes lo aprendan muy bien, que tomen notas, que apunten los versículos, que se los graben y que ustedes, en esta última etapa del libro de Daniel puedan tener una claridad bíblica de estos últimos versículos, del versículo 5 hasta el versículo 13, que es ya la parte final del estudio del libro de Daniel, capítulo 12. Pero antes de comenzar con este ejercicio, y sirve que los que quizás tuvieron que salir se van a acomodar y ya no los van a dejar salir, para que este ejercicio lo hagamos todos juntos. En los últimos mensajes estuvimos hablando acerca de las resurrecciones o del orden de las resurrecciones. Por supuesto que hablé de todas, no hablé precisamente de todas, sino que solamente, hablé de dos grupos. ¿Se recuerdan ustedes, verdad? Hablé de estos dos grupos que están mencionados en Daniel 12:2 y Juan 5:29. No hablé, por supuesto, de todo el orden de las resurrecciones porque es muy extenso y me enfoqué únicamente en estos dos grupos, de los que habla Cristo y del que habló Daniel. Decíamos que no serán en el mismo día ni en el mismo momento, porque son dos grupos que van a resucitar en diferentes tiempos. Tanto la resurrección para los justos como también para los que van a ser condenados, o como dice Daniel, que van a vivir vergüenza y confusión perpetua, sino que será en distintas formas, en distintos tiempos, totalmente diferente. Y la resurrección de los muertos en la venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo por su iglesia se le llama en la Biblia la primera resurrección. Porque Jesucristo fue el primer ser humano como hombre cuando se manifestó en esta tierra como hombre en toda la historia del ser humano, desde Adán hasta el tiempo en haber resucitado para nunca volver a morir. Y la razón es porque antes de Cristo hubo resurrecciones, como lo fue en el Antiguo Testamento, como lo fue con Lázaro, como lo fue en el Antiguo Pacto con la viuda de Sarepta. Incluso tenemos un caso en el Nuevo Testamento de una mujer llamada Tabita que resucitó, pero todas estas resurrecciones que están mencionadas en la Biblia, estamos hablando de personajes que volvieron a morir. Pero la pregunta más importante es: ¿quiénes resucitarán en la venida de Cristo? Eso es algo que el apóstol Pablo enseñó en Tesalonicenses 4 de este acontecimiento. Pero vamos a ver que los que resucitarán en la venida de Cristo serán aquellos que están
en Jesucristo o que murieron en Cristo. Estos que van a resucitar en la venida de Cristo van a resucitar para no volver a morir. Esto es muy importante que nosotros lo entendamos. Hubo personajes en la Biblia que resucitaron y volvieron a morir. Y cada uno de estos personajes que resucitaron después de haber muerto, nunca en la historia de la Biblia se registró qué fue lo que sucedió, nunca expresaron su experiencia. Dios de alguna forma no lo permitió para que entendamos que después de esta vida hay un misterio que muchos aún no lo hemos descubierto. Y Dios no permitió que Lázaro dijera, pues mira, fui al infierno y vi esto, o vi la gloria, como en este tiempo es muy común simplemente utilizar este tipo de formas para tratar de confundir a la gente. Los que murieron en Cristo son aquellos que van a resucitar para no volver a morir. Sin embargo, en esta primera de resurrección que encontramos en 1 Corintios 15:23, vemos que en esta resurrección de Cristo no solamente resucitó Jesús. Muy importante que nosotros entendamos esto. Estos están incluidos en los que tiene que ver con la primera resurrección. Y dice en 1 Corintios 15:23 que fue Cristo y las primicias. Vamos a ver, las primicias en la cosecha de la resurrección que simboliza los primeros frutos. Las primicias era una fiesta que celebraban los judíos, que eran los primeros frutos. Y cuando Jesús resucita, vemos en el libro de Mateo capítulo 27, versículos 52 al versículo 54, que hubo un grupo de personas que resucitaron juntamente con Cristo cuando Él resucitó de entre los muertos. Incluso dice la Biblia que este grupo que se levantó estuvieron probablemente por algún tiempo en la ciudad de Jerusalén y que hubo hasta personas que los reconocieron. Es decir, Cristo se levantó con las primicias de una gran cosecha que Cristo va a levantar en el día de su venida, el día que venga por su iglesia, el día que venga por nosotros para sacarnos de esta tierra y llevarnos por toda una eternidad. Los primeros frutos era una parte muy importante de las fiestas solemnes del pueblo de Israel, que está registrado en el libro de Levíticos capítulo 23 versículos 10 y 11. Con esto, para tratar de poner un fundamento a lo que realmente simboliza las primicias, que es precisamente lo que sucedió cuando Jesucristo resucitó de entre los muertos. Sacó la primera cosecha, y las primicias simbolizan la consagración de toda una cosecha. Es decir, que consagraban a Dios dando las primicias, dando esta cosecha a Dios. Y era como una prenda de toda la cosecha que vendría después. Eran solamente las primicias, algo que se le ofrendaba a Dios, dándole gracias por la cosecha tan abundante que venía después de que ellos entregaban esta ofrenda a Dios. A través de esta forma, esta prenda dada a Dios, dándole gracias por ese gran evento que vendría, la cosecha, la bendición sobre nuestras vidas. Y nosotros, dice el apóstol Pablo en Romanos 8:23,
que nosotros como cristianos, todo aquel que se ha entregado a Jesucristo, dice la Biblia que tenemos las primicias del Espíritu Santo. Vamos a ver por qué razón. Aquí el apóstol Pablo, notemos que está diciendo que desde el día en que creímos en Jesús, Efesios 1:13, fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y cuando nosotros estamos sirviendo a Jesucristo, estamos manteniendo una vida de consagración, una vida de entrega al servicio de Dios, tenemos por naturaleza en nosotros las primicias del Espíritu Santo. ¿Para qué está allí el Espíritu Santo en nuestras vidas? ¿Saben para qué está el Espíritu Santo morando en nuestras vidas? Esperando el momento de la redención de nuestros cuerpos. Vean ustedes, qué interesante lo que el apóstol Pablo, escribió aquí. Cuando habla aquí de las primicias que tenemos nosotros del Espíritu Santo, es precisamente lo que está obrando en nosotros, esperando el momento para la redención de nuestro cuerpo, porque Él de su voluntad, dijo Santiago, nos ha engendrado con el Espíritu de la palabra o por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas, es decir, parte de la cosecha que Jesucristo va a levantar en el día de su venida. Así que me voy con Él. Y todos podemos decir, estoy listo para irme con Jesucristo, ya sea de la tumba o que sea nuestro cuerpo transformado para ser semejante al cuerpo de su gloria. Entonces, así como los primeros frutos dan esperanza de una gran cosecha futura, es decir, las primicias, los que se levantaron con Jesús, nos dan una gran esperanza y podemos con toda certeza creer y esperar que Jesucristo va a cumplir lo que nos ha prometido a nosotros. Las primicias nos dan la esperanza de una realidad que todavía nosotros no hemos experimentado, pero nos dan la confianza y la seguridad de que Jesucristo va a cumplir su palabra, de que Él vendría por nosotros para sacarnos de esta tierra, para resucitar a los que murieron en Jesús y para transformar a los que estén en vida en el día de su venida. Eso que sucedió el día que Cristo resucitó alimenta esa esperanza en nuestras vidas y en nuestros corazones y nos hace esperar con paciencia el momento de nuestra redención. Así que dele gloria a Dios por esa gran promesa que tenemos de nuestro Dios, y Salvador Jesucristo. Eso es exactamente lo que provee, lo que nos da a nosotros esa gran esperanza, porque dice la Biblia que sabemos que cuando Él apareciere, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal y como Él es. Y cualquiera que tiene esta esperanza en Él, se purifica así como Él es limpio. Y ahora lo que estamos haciendo es esperando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa del gran Dios y Salvador nuestro Jesucristo. A Él sea la gloria y la honra en esta preciosa mañana. Esto es algo que ya lo hemos estudiado, pero quiero nuevamente agarrarnos y agarrar nuevamente la orilla de lo que estamos tratando. Ahora sí, vamos a Daniel capítulo 12, versículos 5 y 6. Y dice Daniel 12, 5 y 6, y yo, Daniel, miré, y he aquí otros dos que estaban, uno a la orilla del río de un lado, y el otro en la otra orilla del río, es decir, uno de cada lado. Y dijo uno al varón vestido de lienzos que estaba
sobre las aguas. Vamos a tratar de hacer un cuadro aquí. Está un ángel en un lado del río, otro ángel en el lado del otro lado del río y un personaje sobre las aguas, de acuerdo a lo que Daniel está describiendo. Este personaje que estaba sobre las aguas recibió esta pregunta: ¿cuándo será el fin de estas maravillas? Es decir, que estos dos personajes que estaban a los lados del río eran ángeles que acompañaban al varón vestido de lienzos que estaba quizá en medio del río sobre las aguas. Ahora, vemos que aquí hay una pregunta, pero notemos que no es Daniel el que pregunta. No es Daniel el que le está preguntando, sino que uno de estos ángeles le pregunta a el que está en medio del río sobre las aguas. ¿Cuál es la pregunta? Muy importante esta pregunta: ¿cuándo será el fin de esto? ¿Cuándo será el tiempo del fin? Y eso es precisamente lo que vamos a tratar en estas últimas enseñanzas. Quizá me tome 2 o 3 enseñanzas, no lo sé, pero vamos a tratar exactamente de este acontecimiento. Pero lo primero que notamos que esta pregunta le hace uno de los ángeles. No es Daniel quien pregunta, sino que uno de estos personajes, y vemos que esta pregunta, ¿cuándo será el fin de estas maravillas? La palabra maravilla es la palabra del hebreo pelé. Y no estoy hablando del futbolista, Y aunque de alguna forma pudiéramos decir que el significado de pelé es muy probable que se lo hayan puesto por lo que significa. Vean ustedes, aquí la palabra pelé significa maravilloso. Es decir, esta visión es para el tiempo del fin. Y si nosotros por ejemplo, vamos a tratar de hacer un análisis profundo acerca de esta pregunta, porque vamos a combinar el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento para tratar de tener una claridad acerca de esta pregunta. Y si no se pierden, las próximas enseñanzas van a tener una mejor claridad y un mejor conocimiento. Por ejemplo, en el capítulo 8, versículo 17 del libro de Daniel, dice: vino luego cerca de donde yo estaba, y con su venida me asombré y caí sobre mi rostro. Pero él me dijo: entiende tú, hijo de hombre, porque al tiempo del fin se cumplirá la visión. Y la pregunta más importante: ¿cómo podemos nosotros identificar bíblicamente con claridad el tiempo del fin? Notemos que la mayor parte de las visiones dadas a Daniel son para los tiempos finales. Y en el versículo 19 de este mismo capítulo 8 dice: y dijo: he aquí, yo te enseñaré lo que ha de venir en el fin de la ira, porque el tiempo de la ira es el tiempo del fin. Esa es la razón por la que vamos a enfocarnos para entender esto. Te enseñaré lo que ha de venir en el fin de la ira, porque al tiempo se cumplirá. Es decir, tiene un tiempo específico de cumplimiento. Y la iglesia de Jesucristo debe de tener este conocimiento, porque estamos en el tiempo del fin. Quizás para los apóstoles, para los patriarcas,
para los predicadores de los años 1800, 1500, 1900 era difícil de entender porque todavía no era el tiempo del fin. Pero nosotros como iglesia estamos ya en la recta final. Estamos ya en el tiempo en que necesitamos ir a la Biblia y para poder nosotros tener más información acerca de los últimos tiempos, yo estoy seguro que Dios va a iluminar sus pensamientos, sus corazones, para que entendamos el tiempo en que estamos viviendo. Aquí en el versículo 19 vemos que nos da más información porque la ira de Dios viene, escuchen ustedes, sobre los últimos tiempos, es decir, en la recta final de la semana 70 profética del libro de Daniel. ¿Cuándo es la recta final de la semana profética del libro de Daniel? Los últimos 3 años y medio de la semana de años profética que está profetizada en el capítulo 9, versículo 24 al 27 del libro de Daniel. Pero poco a poco, no tenemos prisa, yo quiero que ustedes adquieran este conocimiento y que estudien detenidamente estos versículos que les estoy dando, porque los están apuntando, ¿verdad? Muy bien. Los últimos 3 años y medio de esta semana profética, dice la Biblia que están dedicados única y exclusivamente sobre o para la nación de Israel, mientras que para ese tiempo la iglesia ya no está aquí, la iglesia es sacada de la tierra. Es decir, la iglesia es levantada antes de que comience el tiempo de la ira de Dios. Si no tuviera la iglesia de Jesucristo una promesa tan excelente, tan grande como esa, yo creo que no pudiéramos nosotros tener ánimo, tener deseo de servir. Pero gracias a Dios que nos alienta, que nos promete, que nos enseña, que nos dice: sé fiel hasta la muerte o hasta mi venida, y yo te voy a dar la corona de vida, la cual Dios ha preparado para aquellos que le aman y esperan con mucha paciencia el día de su venida. Y esa es la iglesia de Jesucristo. Eso es lo que nosotros estamos esperando. Antes de que esto suceda, la iglesia es sacada de la tierra para dar lugar a la ira de Dios. La pregunta es: ¿en qué etapa viene Cristo por su iglesia? No lo sabemos. Si tú me dices, te voy a decir algo muy sencillo. Si tú me dices, viene antes de los 7 años, entonces tú ya sabes. Si viene a la mitad de la semana, entonces ya tú ya lo sabes. Pero la Biblia nos dice, nos revela que nadie sabe ni el día ni la hora. A lo mejor es 2 años antes de que comience la semana profética, a lo mejor 3 años, a lo mejor cuando comience, a lo mejor a la mitad, no lo sabemos. Pero lo que sí sabemos es que será antes de que la ira de Dios azote esta tierra. Vamos a ir a la Biblia y vamos a dejar que la Biblia nos enseñe específicamente y nos dé una luz para tener un entendimiento más profundo, para saber más o menos en qué tiempo va a venir Jesucristo. Si alguien te dice específicamente, quiero decirte que está mintiendo. La Biblia no lo revela, ¿sí o no? Sí, la Biblia no lo revela. Pero lo que sí sabemos es que la ira de Dios se desata a la mitad de la semana 70. Eso sí lo sabemos. Y vamos a dejar que la Biblia nos lo muestre. Vamos a ver precisamente esto, precisamente basados a lo que dice Daniel 12:7.
Ya les dije, del versículo 5 hasta el final está hablando exclusivamente de la recta final de la semana 70. Y si durante esta semana lo leen unas 10 veces, esa parte lo van a comprender mejor. Versículos 5 hasta el 13. Se los dejo de tarea. Vamos a ver, en el versículo 7 nos dice algo muy importante. Y oía al varón vestido de lienzos que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo y juró por el viviente en los siglos que será tiempo. Número 1, ¿sabe lo que significa tiempo? 1 año. Tiempos, 2 años. Medio tiempo, medio año. Y vamos nosotros a demostrar con la Biblia que se está refiriendo a 3 años y medio. Aquí prácticamente, fíjense bien lo que les voy a decir, le está dando la respuesta al ángel. No sé si ya lo notaron. La pregunta fue, ¿cuál fue la pregunta? ¿Cuándo será? Fíjese bien, ¿cuándo será o cómo será el fin de estas maravillas? Y la respuesta se la da en el versículo 7. Le está diciendo a la mitad de la semana. Quiero que lo piensen bien. Escuchen la respuesta, la pregunta, que se le hace al que está en medio del río sobre las aguas. Dime la respuesta, ¿cuándo será el fin de estas maravillas? Versículo 7 está prácticamente diciéndole, va a ser a la mitad de la semana. Es aquí, pudiéramos decir, donde se responde a la pregunta del versículo 6. Tiempo, 2 tiempos y la mitad de un tiempo. Este es el tiempo del fin. Este es el tiempo del fin. Y obtenemos en este conteo de lo que está diciendo aquí en la respuesta que son 3 años y medio. Y con esto nos marca el fin de la 70ª semana de Daniel 9:27. Vamos a ver. ¿Qué es lo que dice Daniel 9:27 que sucede a la mitad de la semana? Vean ustedes, en una semana se confirma el pacto entre árabes y judíos para que se abra el tercer templo que marca precisamente el inicio de la semana 70. ¿Qué es lo que marca el inicio de la semana 70? La apertura del templo y los sacrificios. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Pero dice Daniel 9:27 que a la mitad de la semana rompe el anticristo ese pacto. ¿Dónde dice? Ahí en el versículo 27. Y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda, y después con la manchedumbre de sus abominaciones hará el desolar. ¿Qué viene allí? La persecución, la ira de Dios. Esto hasta una entera consumación. Pudiéramos decir claramente la conexión que existe en lo que está diciendo Daniel 12:12 con Daniel 9:27. Aquí es donde entendemos que esto sucede a la mitad de la semana, de acuerdo a Daniel capítulo 7, versículo 25, donde dice que y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en mudar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempos y la mitad de un tiempo. Así es, 3 años y medio. ¿Estamos haciendo matemáticas? Yo espero que sí, que ustedes me vayan siguiendo
muy detenidamente. Daniel 11:36 encontramos también que hará su voluntad, se ensoberbecerá, se engrandecerá contra todo lo que sea Dios y contra todo lo que tenga que ver con la adoración. Pero en capítulo 12 del libro de Apocalipsis, versículo 14, encontramos este mismo acontecimiento, y por eso quiero que ustedes conmigo hagan este ejercicio bíblico, pero quiero que lo hagamos con mucho cuidado. Apocalipsis capítulo 12, versículo 14. Y le fueron dadas a la mujer 2 alas de grande águila, para que de la presencia de la serpiente volase al desierto, a su lugar, donde es mantenida por tiempos y la mitad de un tiempo. ¿De qué está hablando aquí la Biblia? Aquí es precisamente donde Israel es protegido por Dios a la mitad de la semana de la profecía de Daniel. La pregunta: ¿cómo podemos comprobar que se está tratando de Israel? Porque en el versículo 6 dice que la mujer huyó al desierto, donde tiene Dios lugar aparejado, preparado, para que se mantengan ahí. ¿Cuánto tiempo? 1260 días, que equivale a ¿cuánto? 3 años y medio. Pero eso no es una prueba suficiente para creer que se trata de Israel, que Dios lo manda al desierto para que sea protegido por Dios. Pues entonces vamos al libro de Mateo capítulo 24 para comprobarlo con las mismitas palabras que Jesús dijo. Vamos a ver. En Mateo 24:3 encontramos la mismita pregunta que hizo este ángel al que estaba en medio del río. Increíble, ¿no? Cómo es la Biblia. ¿Cuál fue la pregunta? Vean ustedes que aquí encontramos exactamente la similitud impresionante en esta pregunta. Cuando los discípulos le dijeron a Jesús: ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida? Aquí en Daniel 12, versículo 6, la pregunta fue clara también, y la pregunta tiene que ver con la misma respuesta. ¿Cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Y cuando Cristo les da la respuesta, nosotros encontramos que en la respuesta está precisamente la huida de los judíos al desierto, donde huyen para ser protegidos por 3 años y medio. En Mateo 24:15 les dice: cuando vean la abominación de asolamiento, la abominación desoladora que profetizó Daniel, que estará en el lugar santo, cuando llegue ese momento, ¿en qué tiempo es? A la mitad de la semana. Porque es a la mitad de la semana cuando el anticristo para los sacrificios, después de que se abre el tercer templo, y ordena que se detengan los sacrificios y ofrece un cerdo en el altar y se proclama Dios y se proclama que solamente a Él se le adore y que todo lo que tenga que ver con adoración solamente tiene que estar dirigida a Él. No hay otro Dios, no hay dioses, se acabó la idolatría, ahora nada más hay que adorar al anticristo. Esa es la demanda que Él va a hacer. Cuando esto sucede, es precisamente lo que profetizó Daniel a la mitad de la semana. Versículo 16, Mateo 24. Entonces, los que estén en Judea, ¿qué? Huyan al desierto. Tienen que huir.
Y ya vimos en Apocalipsis capítulo 12 que huyen al desierto para ser protegidos por Dios. ¿Por cuánto tiempo? 3 años y medio, que es la recta final de la semana 70. Versículo 17, si alguno está en el terrado, no descienda a tomar absolutamente nada. El que esté en el campo, no regrese al campo, huyan inmediatamente, porque llegó el tiempo de la ira de Dios, el tiempo de la persecución. Porque dice en el versículo 20, orad para que vuestra huida no sea en invierno, o que sea en un día de reposo. ¿Por qué? Porque los inviernos en Jerusalén, en Israel, son muy duros. Por eso les dice, ojalá que no sea en ese tiempo. Pero también dice, ojalá no sea un día de sábado, porque si tienen que guardar la ley, ¿cómo se van a salir? Los van a apedrear. Qué tremendo lo que está diciendo aquí Jesús. Acuérdense que para ese tiempo el templo va a estar abierto, porque habrá entonces gran aflicción que no fue desde el principio. ¿Cuándo comienza la gran aflicción? A la mitad de la semana, que es exactamente lo que está hablando Daniel 12, 5 hasta el 13, y lo vamos a ir viendo en estas enseñanzas y vamos a comprobarlo, porque más adelante de esto habla Daniel en el capítulo 12. Así que estamos nosotros haciendo un ejercicio para entender realmente lo que va a suceder en el tiempo del fin. Ahora, cuando Jesús dice que huyan al desierto, es precisamente Apocalipsis 12:14 y Apocalipsis 12:6, donde Israel huye al desierto y Dios milagrosamente lo protege por 3 años y medio. 1260 días, o como dice Apocalipsis 13:5, 42 meses. Hagan la suma y todos van a encontrar que en esta suma son 3 años y medio. Yo creo que más claro no podemos nosotros entender la palabra de Dios. En cada una de estas profecías vemos que es el mismo tiempo que tiene. Incluso, como dice Apocalipsis 11:2, para hollar la ciudad de Jerusalén. 1260 días, 42 meses, tiempos y la mitad de un tiempo, 3 años y medio, son precisamente lo que encontramos como profecía, que significa que esa etapa es el tiempo del fin, profetizado por Daniel. Vemos en Daniel capítulo 10, versículo 14, esto también tiene que ver precisamente con el pueblo de Israel. Soy yo pues venido para hacerte saber, cuando se le presentó el arcángel, o cuando vino Gabriel, para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo. Escuchen ustedes, subrayen, en los postreros días. Está diciéndole a tu pueblo, notemos, no a la iglesia. Los capítulos 8, 9 y 10 del libro de Romanos están dedicados exclusivamente para el pueblo de Israel, donde Dios va a tratar con ellos. Es decir, esta etapa es la etapa en la que Dios va a tratar con su pueblo, y le dice a Daniel, a tu pueblo, hablando de Israel. En otras palabras, quiero decirte lo que habrá de venir sobre Israel, sobre tu pueblo en los postreros días. Y esto es la consumación del programa de Dios. Por eso, para poder tener una claridad, necesitamos un estudio profundo. Necesitamos que la revelación del Espíritu Santo se apodere de tu vida y de tu corazón, y puedas entender esto, que es realmente algo maravilloso que vamos a seguir estudiando en nuestra próxima enseñanza. Así que los espero el próximo domingo para seguir con esta enseñanza, y durante la semana estudien esos versículos que les di, para que Dios les dé revelación, sabiduría y conocimiento.
Dios les bendiga en esta mañana. Pónganse de pie y démosle muchas gracias a Dios por su palabra en esta mañana.